Leyendo los mensajes de los oyentes, veo que hay una gran discusión a propósito de cuán sólidas son las pruebas en contra de Lula, con matices o directamente con discrepancias a propósito de ese informe resumen que leíamos con Romina antes de las 8 y que está tomado del País de España. Hay quienes entienden que Lula está realmente comprometido y que exageran los que dicen que básicamente lo que hay de por medio es un testimonio y los indicios esos que son livianos. Bueno, la verdad está pesado ese debate. Por supuesto que nos interesa aclararlo lo máximo posible. Es más, vamos a volver sobre el tema hoy mismo y en otras emisiones en los próximos días. Lula, su condena, la orden del juez Moro para que se entregue hoy antes de las 17 es todo un asunto que nos interesa y que nos ocupa en la agenda. Es tema central, diría, a lo largo de la mañana en varios momentos. Ahora, sin embargo, vamos a hablar de Brasil, pero por otro lado. Vamos a hablar de la relación Uruguay-Brasil, pero por otro lado sensible en otra materia. En el año 2012, el Parlamento de Brasil aprobó una ley que permitía a comercios de free shop establecerse en la frontera. La noticia encendió las alarmas del lado uruguayo, donde ese tipo de negocios da trabajo a más de 5.000 personas, pero además genera un movimiento importante a su alrededor. Pasaron 6 años sin novedades, pero finalmente el gobierno de Michel Temer reglamentó esa ley. Y a fines de abril, en teoría, ya podrían establecerse los primeros free shops verde-amarelos. Los empresarios uruguayos del rubro están inquietos y plantean que, si no se toman medidas, puede darse una situación grave para todo el comercio de la frontera. Es que no solo hay una cuestión de competencia, sino de las condiciones en las que esa competencia se produciría. Esta semana, una delegación del sector, acompañada por el intendente de Rivera, Marne Osorio, concurrió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Qué se expuso allí? Vamos a conversar a propósito de esta novedad, a propósito de lo ocurrido hasta ahora y de lo que viene, con María Lina Varela, presidenta de la Asociación de Comercios de Free Shop de Rivera. María Lina, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, para quienes somos oyentes de la radio, un gusto que te hayas interesado por nuestros problemas y bueno, y desearles éxito en el nuevo proyecto en Radio Mundo. Muy amable, muy amable. Supongo que en el caso suyo, ya que se coloca como oyente, hay una costumbre de escuchar hasta en carretera, ¿no? Porque sin alguien duda, que se ocupa de un free shop en Rivera va y viene todo el tiempo. Sí, vamos y venimos y la aplicación anda muy bien. Ah, bueno. Porque antes hay tramos en la 5 que se cortaba en internet y con la aplicación no. Bueno, me alegro mucho. Vayamos al tema que nos convoca hoy. Lo que vino a la comisión del Parlamento esta semana fue una delegación de Rivera, pero la preocupación supongo que abarca toda la frontera, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Rivera ha tenido, yo diría que desde el año 86, no es por ponerme localista, pero desde que surgió el régimen de free shop, históricamente Rivera ha tenido una actitud proactiva de pensar soluciones para la frontera, pero digo, estamos actuando de distintos ámbitos, tanto la Cámara de Free Shops como la Asociación de Free Shops de Chuy. Veamos entonces, antes de seguir, los números de este sector de los free shop, que básicamente está localizado en Rivera, en Cerro Largo y en Rocha. Yo decía, al pasar ahí un número, más de 5.000 personas, ¿cuál es la estimación exacta de ustedes? La estimación exacta nuestra es que entre todas las fronteras se ocupan alrededor de 4.000 personas en forma directa, ¿verdad? Pero los empleos indirectos son muchos, van desde aquí, zonas francas, puertos, despachantes, ¿verdad? 4.000 empleos directos en 100 y algo de empresas. En el caso ¿Más de 100 empresas? Sí, entre todas las fronteras, ¿verdad? Estamos hablando de Chuy, de Aceguá, de Río Branco, Rivera, Artigas, Bella Unión. En el caso de Rivera son unos 1.270 trabajadores directos
y hoy somos 59 empresas habilitadas que van desde la pequeña a medianas empresas a empresas locales del tamaño de las cadenas internacionales, ¿verdad? Nuestra organización incluye empresas con muchas asimetrías. Sí, sí, por ejemplo, hay grandes free shop que hasta son de capitales brasileños, ¿no? Sí, los operan hay, acá, pero son de capitales brasileños. Sin duda, y tenemos por delante, digo, ante la instalación de la Free Shop en Brasil, los que están viniendo desde Brasil y las cadenas internacionales que se van a instalar y que estarán las que están de los dos lados. Yo mencionaba en la introducción que cuando se analiza esta situación no hay que pensar solo en estas empresas y en su personal, directo e indirecto. También hay que pensar en el movimiento que se ha generado a su alrededor, lo que se ha llamado turismo de compras, ¿no? Exacto. Y que tiene que ver con el comercio establecido dentro del territorio. Exacto. Veamos eso, ¿cómo ha sido esa dinamización? Bueno, nosotros decimos que desde el año 86, que digo, como para salir de aquella crisis, ¿verdad?, de efecto tequila, todo lo que se vio en aquella época, se logró llegar a este decreto 222, por el cual se creó este régimen de excepción, ¿verdad?, de venta a turistas, donde además se pensó cuidando las relaciones con los vecinos, respetando los tratados internacionales. Nosotros no podemos comercializar productos de origen Mercosur, productos nacionales. Se cuida que no sean productos competitivos, ¿verdad? Con Brasil es un listado expreso y un régimen bastante rígido, digamos, justamente por la situación geográfica en la que estamos. Y desde entonces habíamos sido el motor de desarrollo local, ¿verdad? En Sí, Rivera todo quien ha ido, por ejemplo, a Rivera, nota eso, ¿no? Por ejemplo, cómo se han construido hoteles, cómo Exacto. se han instalado cantidad de comercios. Incluso cadenas de comercios que tienen base en Montevideo han abierto filiales en Rivera y en otras ciudades de la frontera. Y no solo eso, ¿no? Restaurantes, en fin, ¿no? Exacto, en los últimos 7, 8 años tenemos una nueva realidad donde el comercio no free shop ha crecido de manera importante. Tú no nombraste que tenemos 2 shopping en Rivera, por ejemplo, el Shopping Melancía, el Shopping Siñerís, con todas las cadenas que tú nombraste. Entonces el comercio no free shop juega un papel muy importante también. Los otros días en el Parlamento el intendente Osorio daba el número que se estima en unos 40.000 puestos de trabajo entre todas las fronteras, el que se dedica a comercio y servicios. Entonces hay un derrame que hoy es mutuo. Sí, sí. Vayamos entonces al origen y algo que aparecía mencionado recién. En los free shops ubicados en la frontera uruguaya no se puede vender productos ni nacionales ni origen Mercosur. Esto se estableció en gran medida para cuidar el vínculo comercial con Brasil, ¿no? Sin duda. Sí. Los chiquitos lo cuidamos. Se decía que si un día se instalaban comercios similares del lado brasileño, se iba a hacer con un régimen espejo del uruguayo. Eso es lo que siempre se pensó, ¿verdad? Es un viejo sueño de ellos, pero que iban a ser a espejo de las medidas nuestras. Y Sin bueno, embargo, ahora ya no tenemos... fue así. No, con el diario del lunes, el decreto ya promulgado, el decreto de reglamentación ahora el 16 de abril, y el sistema informático va a estar operativo el 23 de abril, justamente coincidiendo con nuestro 32 cumpleaños. Ellos van a tener un régimen mucho más flexible además que el nuestro en la aplicación. O sea, no hay que ver solamente la parte de competitividad, que tienen muchas ventajas, sino la flexibilidad de la aplicación. O sea, le van a poder vender a ciudadanos brasileros, nosotros tampoco le podemos vender a uruguayos. La cuota tenían previsto bajarla a $150, la cuota de compra que hoy es de 300. Nosotros la primera medida que logramos que tomara nuestro gobierno es extender la franquicia uruguayos a 300, que lo hizo en estos días, como una manera de, ante esa reciprocidad, tratar de que Brasil no baje la cuota de los brasileros de compra. Pero entonces veamos, ¿cuáles son las ventajas o las diferencias a favor de los free shops nuevos de Brasil que se establecen en esta ley? Por un lado, permite que se vendan productos brasileños y Mercosur. Exacto. Así que bueno, ahí ya hay una diferencia. Después, lo que veía es que la legislación brasileña prohíbe a los free shop la venta únicamente de 3 artículos.
Sí, la lista de ellos, o sea, nosotros tenemos una lista expresa donde se establecen los artículos de terceros países que podemos vender, y la incorporación de más productos es un largo proceso de estudio por el Ministerio de Economía que puede llevar hasta 1 año y medio la incorporación de un producto. O sea, en la legislación uruguaya, para los free shop instalados de este lado, hay una lista taxativa de los productos que pueden ser comercializados. Hasta en sus tamaños y envases. Así. Incluso no está actualizada, creo que es un problema cómo se actualiza, ¿no? Pero del lado brasileño ahora, en esta nueva norma, es al revés el sistema. Solo se establece los que no pueden comercializarse, y son 3, ¿no? 3 tipos: lubricantes, combustibles y vehículos con motor y sus repuestos. Exactamente, todo el resto del universo de los productos está incluido. Y bueno, ante eso es que decimos que afecta al free shop, pero también al otro comercio. O sea, la canasta básica, Emiliano, los artículos del supermercado. O sea, es otro tema, ¿verdad? Nosotros venimos por el tema free shop, pero indudablemente, digo, el intendente nos ha venido apoyando en las gestiones, pero también está defendiendo el resto de los sectores del departamento. Y por último está el rubro arancelario, que aparecía mencionado también recién. En Uruguay se pagan aranceles de entre 12 y 17%. Exacto, porque nosotros tenemos un depósito fiscal único, ¿verdad? Entonces tenemos un 10 a un 15% de lo que es el canon, lo que recauda la aduana, y luego un 1,7% adicional por el uso de ese depósito. Y lo pagamos sobre costo, ¿verdad?, de mercaderías, y por adelantado. Para recibir la mercadería en nuestros comercios, para liberarla, tenemos que pagar ese canon. Ahora, del otro lado, en la ley brasileña, ¿cómo va a ser esto de los aranceles? Los productos de origen brasilero van a pagar un 3% y los productos importados van a pagar un 6%. Queda clarísima y la sobre diferencia. Venta. ¿Cómo es eso, perdón? Y sobre la venta, sobre la renta. Entonces, además de ser el porcentaje mucho menor, van a tener además una ventaja en lo que tiene que ver con el costo financiero, ¿verdad? Porque es cuando la venden y si la venden. Fuera de que queda abierto el destino de las mercaderías, o sea, no vendieron, pueden reexportarla, importarla para consumo, mandarla a otro régimen. La nuestra no, la nuestra muere, se puede pasar de moda, vencer, que es a costo del empresario free shopista, porque no tiene otro destino posible. Entonces, cuando hablamos además de productos importados, pensemos que entran los uruguayos, ¿verdad? O sea, tú vas a poder comprar la leche con Aprole más barata al lado brasilero. Con una diferencia en materia de aranceles de 9 o 10 puntos, ¿no? Por lo que estábamos viendo. En Uruguay los aranceles van entre 12 y 17 y en Brasil van a estar entre 3 y 6. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ahora se conoce esta reglamentación y ahora se viene la instalación de las lojas en free shop del otro lado. Pero de esto cabía la posibilidad hace 6 años, ¿no? Sí, digamos que 5. Desde el 2012 estamos a punto de los 6, pero Brasil tiene además jurídicamente un límite de 5 años para reglamentar una ley. O sea que eso lo sabíamos. ¿Qué pasó? Porque que la ley se había votado era algo público. Y que ustedes habían hecho advertencias y además tuvieron reuniones con distintas autoridades de gobierno, es un hecho también. ¿Qué ocurrió? En este tiempo no hubo ninguna gestión, no hubo podía haber habido, no sé, gestiones del gobierno uruguayo ante el gobierno ante el gobierno brasileño para, no sé, para modificar esa ley. Claro, para que saliera de una manera acordada, en cumplimiento además, digo, de los tratados, ¿no? Del Mercosur. ¿Está en juego el Mercosur? ¿Acá hay una violación del Mercosur? A ver, Uruguay, cuando yo te decía hoy, ha respetado el tratado y ha respetado, cuidado las relaciones, buscando la complementariedad económica, en todo caso, en todas las medidas. Cuando estamos hablando de que entran los productos de origen brasilero, digo, tenemos además los temas de escala, ¿verdad?, económica. Bueno, tú me preguntabas qué pasaba. Nosotros en estos años, nosotros estamos desde el 2016 en la presidencia de la asociación, pero digo, en el periodo anterior también se venía hablando, se ha planteado con todos los actores políticos, con las otras organizaciones. Muchos no querían o no queríamos creer que esto fuera a reglamentarse. Es cierto que ahora tomó una aceleración en los últimos meses que fue mucho más rápido de lo que pensábamos,
porque la Receita Federal no estaba muy convencida de que esto saliera, porque es un tema muy difícil de controlar, ¿verdad?, para la interna de Brasil. Ajá. Tú pensás que esto afecta a las economías de las ciudades de Brasil no frontera, Valle, Rosario, el comercio de esas ciudades. Sí, sí. Nosotros estamos hablando de los perjuicios que provocaría del lado uruguayo, pero dentro de Brasil mismo, en esa zona de influencia, estos comercios van a competir, obviamente, en condiciones muy favorables. Sin duda, sin duda. Bueno, entonces nosotros lo que venimos haciendo es advirtiendo... Pero, ¿y qué pasó? Tú decías, no era claro que fuera a salir porque hasta la propia Receita Federal tenía dudas. ¿Y por qué se precipitó? ¿Por qué terminó ocurriendo ahora esto? Bueno, entendemos que hay intereses políticos de los estados, ¿verdad? Porque no se olviden que va a ser en 32 municipios, o sea, es en todos los lugares donde Brasil tiene ciudades gemias. Entonces, pero casi todas las cadenas importantes que tenemos información extraoficial que se instalan van a estar en las fronteras con Uruguay, en esas en todas. Bueno, se viene hablando, queríamos ver un poco en qué condiciones iba a salir y nosotros lo que venimos planteando es la necesidad de ayornar nuestro decreto y ahora digamos que con el diario del lunes y sabiendo cómo está el decreto estamos planteando que tenemos que pasar nosotros también a una lista negativa. Bueno, pero mi pregunta era, ¿qué pasó? ¿Por qué no se tomaron decisiones? Que bueno, simplemente se confió en que bueno, no iba a salir la reglamentación. Lamentablemente, es un poco riesgoso haber procedido de esa forma, ¿no? Sí, lamentablemente nosotros creemos que sí. Hemos tenido un buen diálogo, nos han recibido en las secretarías de Estado afines, Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Economía, pero en la realidad no se tomaron medidas. Venimos en un diálogo permanente, ¿verdad? ¿No ninguna medida en estos 5 años? La primera medida que se toma en lo concreto, se han hecho gestiones a nivel de Cancillería de acompañar el tema. ¿Qué quiere decir acompañar el tema? Bueno, ahora cuando se publicó en el 2017 en un seminario en Brasilia cómo sería el decreto, el canciller envió al embajador nuestro, se han mantenido al tanto, pero digamos que los movimientos de acompañar se aceleraron en los últimos 6 meses, digamos. O sea, la reacción parece tardía. ¿Y lo primero que se ha hecho, qué es? Bueno, estuvo todas estas gestiones de Cancillería. Ahora la primera demanda nuestra era el tema de la cuota que te mencionaba hoy, que la cuota de compra de Uruguay se pudiera extender a 300 para lograr que Brasil no bajara a 150 la cuota de compra de los brasileros. Esa medida fue publicada en página de presidencia la semana antes de Turismo y nosotros tuvimos, además de las reuniones en el Parlamento, tuvimos una reunión en el Ministerio de Economía anteayer con el subsecretario y el canciller, donde bueno, se nos anunció esta medida y se abrió una agenda de trabajo que pretendemos que sea una agenda muy rápida de trabajo para pensar, bueno, qué medidas para mitigar la situación en un plazo breve, porque como tú decías, pensamos que en agosto o septiembre pueden haber free shop brasileros instalados. Enseguida vamos a profundizar entonces en lo que podrían ser las medidas, cómo se podría adaptar el régimen de free shop de nuestro país, bueno, y qué puede pasar si eso no ocurre. Los free shops son hoy una parte casi ineludible en nuestro lado de la frontera Uruguay-Brasil, por lo que en sí mismos implican, por ejemplo, porque dan trabajo directo a más de 5.000 personas, pero además por todo el movimiento que generan a su alrededor en el comercio directamente local. Ahora, el sistema está en alerta por la posibilidad ya casi inminente de que se instalen competidores del otro lado y con condiciones muy beneficiosas. O sea, van a competir, pero además van a competir con un régimen, el que se ha aprobado ahora en Brasil, que es sustancialmente distinto al que rige del lado uruguayo. Hay preocupación. Estamos conversando con la presidenta de la Asociación de Free Shop de Rivera, María Lina Varela, que es licenciada en Relaciones Internacionales y en Sociología, propietaria de un free shop de primera infancia y otro de artículos deportivos, ¿verdad? Sí, 2 pequeños proyectos especializados en esas áreas. Y preside esta asociación desde el año 2016. Sí. Estábamos describiendo cuáles son esas condiciones ventajosas en términos comparativos que van a tener los free shops del lado brasileño. ¿Qué es lo que tendría que cambiar entonces en la normativa uruguaya?
Bueno, nosotros venimos hablando de ayornar el decreto desde cosas más simples como el tema de agilizar los procesos, que no se demoren tanto, porque los tiempos burocráticos no coinciden con los tiempos comerciales, ¿verdad? Incorporación de tecnología, yo te contaba que es bastante engorroso el sistema nuestro. Lo fundamental para nosotros es pasar a una lista negativa, como tienen los brasileros. O sea, vamos a traducirlo en términos sencillos. Brasil establece solo lo que está prohibido y Uruguay actualmente establece lo que está permitido. Entonces nos ahorraríamos todos estos procesos, aumentaríamos nuestra oferta de productos con más flexibilidad, más dinamismo y acompasando, ¿verdad?, el movimiento del comercio, si pasamos a una lista negativa, que no sería una tan breve como la de ellos, indudablemente, le vamos a dar la derecha, la tiene el gobierno en cuanto a proponerla, pero no limitarnos taxativamente, sino pasar a una lista negativa y reconsiderar los valores de los cánones. O sea, ¿cómo es esto? Ese porcentaje que hablábamos del 10 y 15%, como el uso del depósito fiscal, lo único son valores que deben ser reconsiderados a la baja. Entendemos que el gobierno mira la renuncia fiscal como preocupante, pero va a ser mucho mayor la renuncia fiscal si nosotros directamente dejamos de vender, porque perdemos nuestra competitividad con Brasil y se van a comprar del otro lado. Recuerda que los ciudadanos brasileños pueden comprar en Brasil. Eso es lo que está previsto. Uno de los tantos puntos que está previsto en la nueva reglamentación. Pero es nuestro cliente principal, entonces si el mismo producto lo puede comprar en su país y en condiciones más ventajosas, con una tarjeta de crédito nacional y no internacional, o sea, son muchos los temas pequeños, digamos, que inciden en que las diferencias aumenten, razón por la cual es necesario que en forma urgente reconsideremos los impuestos que pagamos, ¿verdad? Y ya que apareció mencionado ese punto tan importante en la reglamentación brasileña. ¿Perdón? Por si nos están escuchando contadores, que no es un impuesto el canon, ¿verdad? Vale. Sí. No, pero me pregunto, ¿y por qué no romper también nosotros con la norma vieja y permitir a los uruguayos que compren en los free shop de este lado? Bueno, a ver, es un viejo tema y yo te voy a ser honesta, no hay un consenso entre todas las fronteras en ese punto. Rivera ha tenido la posición histórica de que nuestro sistema debe ser cuidado, que es un régimen de excepción, como yo te decía, y bueno, la característica es que de las fronteras que tienen Free Shop es una ciudad con una infraestructura en sí misma mucho mayor, donde los efectos negativos podrían ser mucho más grandes. Nosotros queremos trabajar, pero también que trabaje el resto del departamento. Ah, claro, ustedes están preocupados por el impacto que esa habilitación a los uruguayos a comprar en los free shop de acá tendría en el comercio local. Exactamente, no queríamos contribuir a matar a nadie, pero la economía uruguaya además es muy pequeña y hay una realidad, Emiliano, este decreto es del año 86, ya hemos pasado por gobiernos de todos los partidos y es un punto que ha sido un punto casi de no tocar en todos los partidos. Indudablemente. Pero bueno, va a quedar una asimetría entonces, incluso con si se hacen los cambios que ustedes están pidiendo al gobierno, no se tocaría y quedaría una asimetría. En los free shops brasileños, los brasileños podrían comprar, pero en los free shops uruguayos, los uruguayos no. También podríamos pensarlo en términos de tamaño de mercado. ¿Cuántos brasileros tenemos para venderle en relación a cuántos uruguayos? Los uruguayos van a poder comprar del otro lado porque el Estado les amplió la franquicia. Sí sería bueno que se respeten las cuotas, ¿verdad? Que luego después no les incauten lo que compraron, pero bueno, eso es otro tema. Haciendo averiguaciones ayer, a partir de esta reunión que tuvo lugar en el Parlamento acá en Montevideo, nos encontramos con que no todos los free shop tienen la misma postura. La producción de En Perspectiva consultó ayer al escribano Claudio Marquesano, accionista en el free shop Melancía, uno de los dos que existen en Rivera y que tiene como tiendas ancla a dos grandes free shop. Él considera esta situación como un desafío, más que como un problema, como un peligro, como un desafío. Lo planteaba en estos términos. Siempre lo consideré, creo que es un ganar-ganar para la frontera, porque los comercios del lado uruguayo la mayoría están con muy buena posición frente a la posibilidad que se abre. En los locales de frontera vas a encontrar todos los productos de lujo y todos los productos que la gente busca,
en un muy buen posicionamiento y en una muy buena exhibición. Llegar a esos niveles a los comercios brasileros les va a llevar un tiempo largo y no va a haber mucha diferenciación de precio. Entonces yo creo que es una ventaja para los comercios uruguayos. La frontera va a tener mucho más visitantes y eso le va a dar la posibilidad de un crecimiento de facturación no solo a los free shops, sino también al resto de los comercios de mercado local. Es interesante esa lectura. ¿Qué dicen ustedes? Es interesante, respetable. Nosotros compartimos que indudablemente va a venir más gente a la frontera, no tenemos duda. Que Rivera ya tiene, las fronteras uruguayas ya tenemos un know-how, un conocimiento donde indudablemente ellos van a ser los nuevos en el mercado, pero ojo, estamos hablando que en los nuevos en el mercado brasilero vamos a tener cadenas como Dufry que controlan hoy día los aeropuertos de Brasil, o sea que no son ningunos nuevos en el rubro, además con un peso, ¿verdad?, comercial, un poder de compra, que en el caso nuestro, tenemos pequeñas y medianas empresas familiares, capitales nacionales que reinvierten acá, que la luchan desde hace 30 años, y el poder que tienen esas cadenas. O sea, yo escuchaba a Marquesano y pensaba, bueno, probablemente esté en el pequeño comercio de Libramento que se convierte en free shop. Sin duda que con ese tenemos una ventaja en cuanto a la experiencia que tenemos en el rubro. Los productos van a poder tener cuando quieran una oferta mucho mayor que la nuestra, por lo que hablábamos del listado. Los aranceles más baratos, o sea, va a haber más gente en la frontera, pero ¿de qué lado van a comprar? Hoy no hay mucho movimiento en los free shops del lado uruguayo. No, Emiliano, nosotros desde el 2013-14, desde que está pasando Brasil por su crisis político-económica, sentimos un cimbronazo muy grande. Respecto a 2012, por ejemplo, los comercios llegaron a caer un 70% en el peor momento, que fue fines de 2015, principios del 2016. Y ahora, antes de ver este decreto que centró nuestras preocupaciones, éramos moderadamente optimistas de que lo peor había pasado, digamos. Estábamos con un movimiento un poquito mayor, se empezó a ver nuevamente gente en la frontera, pero gente de menor poder adquisitivo, no es el público tradicional del free shop. O sea, ustedes tenían esa expectativa de recuperación, sí, que ahora podría verse golpeada con este escenario nuevo. ¿Qué es lo que ustedes estiman puede pasar si no se toman medidas de este lado? ¿Cuál puede ser la consecuencia? Las consecuencias pueden ser dramáticas, porque el otro día un colega usaba una figura que realmente esto va a ser un tsunami cuando se instalen. Entonces, cuando tú tenés grandes jugadores en el terreno, indudablemente que para los pequeños y medianos free shop, como para los comercios no free shop, puede ser dramático, ¿no? O sea, acá estamos hablando de muchos puestos de trabajo en juego, estamos hablando de empresas que la pelean todos los días para cubrir sus números, porque habían trabajado estos últimos años con números en rojo. Tuvimos periodos muy buenos, porque indudablemente las oscilaciones de las fronteras son muy fuertes. Cuando suceden cosas en Brasil, nosotros las sentimos al otro día. Para mí el ejemplo más claro de eso es la crisis del 99, nosotros la vivimos en enero del 99 y Montevideo se enteró en el 2002, ¿verdad? Entonces, urgen medidas, entendemos que para el gobierno no es fácil, tiene que cuidar la economía nacional, tiene que cuidar el derrame de productos, ¿verdad? Esto puede tener riesgos en términos de contrabando muy grande, ¿verdad? Por las diferencias de precio. Bueno, pero entonces ahí tendría una razón para tomar medidas. Yo creo que tienen todas las razones para tomar medidas y las deben tomar en forma urgente. Nosotros hemos planteado verbalmente, ahora esta semana estamos presentando las propuestas por escrito de los planteos que te dije, y esperamos que tener una contestación antes de fin de mes. Es necesario, le estamos dando este tiempo. Lo que sí estamos haciendo, tratando de generar conciencia. Te agradezco esta oportunidad, como también lo hicimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Nos recibió antes el presidente de la Cámara de Representantes, la Comisión de Legislación Laboral, las cámaras comerciales. Y bueno, y desde el Congreso de Intendentes, el intendente
Osorio está promoviendo de que Rivera sea el anfitrión para una gran actividad, que en ese caso los invitaremos, donde la idea es que estén todos los actores, ¿verdad? El gobierno nacional, intendentes, representantes, empresarios, para analizar, ¿verdad?, justamente las perspectivas ante esta nueva situación. María Lina Varela, presidenta de la Asociación de Comercios de Free Shop de Rivera, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.